Capítulo 97. Trofeo Bárbaro, 4, al activarse, Arrebato Salvaje aumentaba la estadística de nivel de amenaza del usuario. Sin embargo, ese nivel de amenaza no provocaba a las personas de la misma manera que a los monstruos. Tal como Valkyrie me dijo una vez. Era una sensación muy extraña. Era como si mi mente supiera que no había peligro, pero mi cuerpo me decía que debía huir, los tímidos retrocedían con miedo, pero los valientes, por el contrario, solían responder con competitividad. Entonces, ¿qué hay de este tipo? Ja. La respuesta fue la segunda. Se estremeció ante el grito que le lancé a la cara, pero pronto recuperó la compostura y terminó de ejecutar su ataque. Si hubiera tenido mi escudo en la mano izquierda como de costumbre, podría haberlo desviado fácilmente. Aunque ahora no habrá mucha diferencia. Era lo mismo de cualquier forma. El cuerpo de un tanque existe únicamente para bloquear ataques enemigos. Deslizar. Solté una mano del hacha y la usé para seguir la trayectoria de la espada que venía hacia mí. Se escuchó un golpe sordo. Kagak. Una duda apareció en los ojos del bastardo que creía haber asegurado la victoria. Seguro que se preguntaba, ¿cuándo se oye un sonido así entre una hoja afilada y un brazo desnudo? Sus ojos se movieron buscando una respuesta, y pronto la encontraron. ¿Confundido? Ante mi pregunta, asintió sin pensar. ¿Por qué su espada había cortado la piel, pero no el hueso? Había muchas razones. La resistencia de mis huesos, mi defensa física, mi estructura naturalmente grande y robusta, el aumento de atributos por arrebato salvaje, etc. Habría sido más ridículo que hubiera logrado cortarme la muñeca de un solo golpe. No hace falta una explicación larga. Porque soy un bárbaro, esto es suficiente. Eres débil. En cuanto lo dije, me di cuenta de lo cliché que sonaba, pero tuvo un efecto inmediato. Como si hubiera recibido el mayor insulto posible, sacó la espada de mi brazo. Un error. Splash. La sangre fresca salpicó por todas partes. CHHHHH, el sonido que siguió fue de corrosión, y un grito de dolor. ¡Ac! ¡Qué truco tan sucio! ¿Truco? Yo solo estoy aquí de pie. Definitivamente había algo mal en su cabeza, así que extendí la mano y lo agarré del cuello. Sería problemático si escapaba. Mientras la sangre dejaba de fluir a su cerebro, el tipo empezó a retorcerse. Esto ya estaba decidido. Un giro más y moriría. Has retirado tu equipo. Tu nivel total de objetos ha disminuido en menos 495. Pero dejé el arma. La razón era simple. Kakakan. Según el mayordomo, esta hacha de doble filo había sido comprada con mucho dinero solo para hoy. Además, si le destrozaba la cabeza con ella, no podría usar la excusa de no tenía intención de matar. Y además, yo hice una promesa. A los 3 caballeros. La próxima vez que nos viéramos, arreglaría lo que estaba mal en sus cabezas. Apretar. Así que, con un puño del tamaño de una sandía, le di un golpe con todas mis fuerzas en la sien. Smack. Vela. Si alguien tenía un problema en la cabeza, había que quitárselo. O algo así pensaría un bárbaro. ¿O no? Silencio. Un estado en el que casi no hay sonido. Eso describía ahora mismo el césped del conde. Era una escena muy extraña. En un lugar con tanta gente en medio de una fiesta, ¿cómo podían cientos de personas quedarse completamente en silencio sin haberlo acordado? ¿De dónde está el sacerdote? El silencio se rompió cuando un caballero sacó del escenario al tipo con la cabeza medio destrozada. Me acerqué al árbitro. ¿No tienes que declarar al ganador? El árbitro se sobresaltó, pero luego gritó. El ganador es Bjornbjörn, el de la casa del barón Martin. Al principio pensé que era discriminación por ser bárbaro. Pero la reacción del público demostró lo contrario. ¡Wow! Ese bárbaro. Es el mejor. Nunca había visto un duelo tan emocionante. Pero, ¿no está muerto ese caballero? Fue demasiado brutal. No es la primera vez que alguien muere en un duelo. Un sacerdote puede curarlo. La reacción fue mucho más entusiasta que en el primer combate. Vela. Solté otro grito y bajé del escenario. No fui a la tienda del varón. Fui a la tienda donde habían llevado al tipo para tratarlo. Tú. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Los otros 2 caballeros restantes gritaron con furia en cuanto entré. Los ignoré y me acerqué al sacerdote. ¿Está muerto? No es fatal, respondió, mirándome con desaprobación. ¿No podrías haber tenido en cuenta las reglas? Eso me hizo dudar un poco, pero ya tenía una excusa preparada. No sabía que pasaría esto. Es un caballero. Hasta dejé el hacha y usé mi puño.
¿Cómo iba a saber que se desmayaría de un golpe? Ante mi respuesta segura, los otros dos se sonrojaron de vergüenza, y el sacerdote abrió la boca sorprendido. ¿De desmayarse? Su cerebro estaba saliendo por la herida, y tú dices que se desmayó. Si está vivo, está desmayado. Era un argumento ante el cual incluso Ainar, quien me enseñó cómo vivir como un bárbaro, habría dicho. Ante eso, el sacerdote frunció los labios. Al parecer decidió que ya no tenía sentido discutir conmigo. Un silencio incómodo se instaló dentro de la tienda. Estaba pensando en irme cuando el bastardo despertó justo a tiempo. ¿De dónde estoy? Murmuró con la mirada nublada. El poder divino del sacerdote de alto rango había sanado perfectamente su cráneo destrozado, pero no era una solución milagrosa para todo. Recuerdo que estaba subiendo a la arena, el sacerdote le explicó la situación. Había un torneo, había sufrido una grave lesión cerebral, pero ya había sido tratado y sus recuerdos volverían con el tiempo. Y ya veo. Gracias por su cuando el tipo, agradecido, me vio en la habitación, se quedó rígido. ¿Por qué estás? Su expresión era más de miedo que de confusión. Eso era sospechoso. Si había perdido la memoria del duelo, ¿por qué reaccionaba así? ¿De verdad no recuerdas nada? No. Así que vete. No parecía estar mintiendo, aún así, debía aclarar algo antes de irme. Si haces una cosa por mí, me iré de inmediato. Me miró confundido. No es nada especial. Solo repite lo que diga. Después de recordarle exactamente lo que me había dicho antes, le pedí que lo repitiera. Si lo digo, ¿te irás? Claro. Asentí, y el tipo tragó saliva antes de repetir. Escuché que obtuvo su nombre porque es, de repente empezó a temblar y se agarró la cabeza. Él lo recuerdo. Parece que sus recuerdos volvieron mientras recreaba el pasado. Bien. Continúa. Ante mi insistencia, se quedó como una estatua, y luego entró en pánico. Detente. Y yo estaba equivocado, por favor, pidiendo perdón. Jamás habría esperado eso de él. Suspiré aliviado. Por suerte, el problema en tu cabeza parece haber desaparecido. Sí. Así que por favor retírate. El paciente necesita descansar. Claro. Sin arrepentimientos, salí de la tienda. Me voy. Tengo que irme, rápido. Se escuchó un alboroto débil detrás de mí. No era médico ni sacerdote, solo un bárbaro en este mundo salvaje. Pero, ¿y qué? Como pensaba, los bárbaros están rotos. Hoy resolví un problema que ni un sacerdote pudo arreglar. Cuando regresé a la tienda de espera, el varón me recibió. Buen trabajo. No esperaba que terminara tan rápido, pero ¿dónde estabas? Cuando le expliqué que fui a ver al tipo, sonrió. Eres un sujeto curioso. Lo atacaste sin piedad, pero aún así te preocupas por él. ¿Sin piedad? Eso es exagerado. Si esto fuera el laberinto, lo habría despedazado con un hacha. Bueno, sí, para ser honesto, no pensé que sería tan débil. Creí que al menos sería resistente, ya que es lento. Era una respuesta preparada. El varón soltó una carcajada. Claro, no es tu culpa. Es culpa de ellos por no entrenar. Pero, ¿está bien seguir así? Son caballeros, aunque aprendices. ¿No son nobles? ¿De verdad te preocupa eso? No te preocupes. Fue un vuelo. Pero los caballeros son propiedad de sus familias. ¿Y si los nobles buscan vengarse? Ya te dije que no te preocupes. Respondió con firmeza. ¿Sabes por qué participan aprendices y no caballeros reales? Porque no pasa nada si mueren. Explicó que nadie haría un escándalo por algo así, y que incluso si ocurría, él lo detendría. Justo lo que quería oír. Así que concéntrate en ganar. A la gente le gustaste. Cuanto más caos causes, más le agradarás al conde. Perfecto. Ahora podía aplastar cabezas sin preocuparme. El ganador es Sir Tillen de la casa del vizconde en Sylvania. Después, observé los demás duelos con el varón. Al principio fue interesante, pero pronto me aburrí. Todos luchaban igual. Ahora entendía por qué mi combate emocionó tanto. Aunque sean aristócratas, no tienen espectáculo. Cansado, pedí permiso para dormir un poco en una esquina. No sé cuánto tiempo pasó. El mayordomo me despertó con cuidado. Oye, alguien te busca. A mí. Sin más explicaciones, se fue. Así que fui a ver. ¿Otra vez esos tres? Dos de ellos estaban allí. Antes de que preguntara, uno intentó agarrarme del cuello. Era el que me había llamado pequeño payaso. Tú.
Di un paso atrás y esquivé su mano. Ahem. Tú. ¿Qué le hiciste a Sir Sylvania? ¿Sir Sylvania? Me rasqué la oreja, confundido. Ni siquiera recuerdas su nombre. Ah, así se llamaba. Manía, Sir Sylvania. Sí, ese. ¿Qué le pasó? Ambos temblaron de rabia. ¿Te burlas? Cada vez que escucha tu nombre pierde el control. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿No tienes honor ni compasión? ¿Honor? ¿Compasión? Lo dice alguien que prometió cortarme la garganta en 10 segundos. Suspiré. No pensé que fuera tan grave, esto requería tratamiento urgente. ¿Qué hacen aquí? La voz del varón terminó la discusión. Los dos huyeron en cuanto lo vieron. ¿Quiénes eran? Nadie. En fin, ven. Tengo una idea. Volvimos a la tienda y matamos el tiempo conversando. Antes de darme cuenta, la primera ronda había terminado. Comenzaron los cuartos de final. ¿Será este el destino del héroe del que habló el chamán? Sir Quartean de la casa del barón Serpia y Bjornjandel de la casa del barón Martoin, a sus posiciones. Sorprendentemente, volví a enfrentar a uno de los tres. El fanfarrón. No será como antes, dijo, incluso después de empezar el vuelo. No quiero decirlo, pero Sir Sylvania es el más débil fue incluso más fácil que el primer combate. Aproveché su distracción y corrí hacia él. ¿Eh? Ignorando su espada, lo agarré del cuello y golpeé su sien. Smack. Su cabeza se destrozó y cayó al suelo. Todo en menos de 3 segundos. ¡Wow! Hazlo otra vez. Triturador de caballeros. El público estalló en vítores. Irónico. Les encanta ver cabezas aplastadas. Ya no sabía quién era el salvaje aquí. Tu reputación ha aumentado más 10. Tu reputación ha aumentado más 10. Capítulo 98. Trofeo bárbaro, 5. Desafortunadamente, mi oponente en las semifinales no era el último de los 3 cerditos. Perdió en la segunda ronda, y tuve la sensación de que perdió a propósito. Al final, uno de ellos no llegó a recibir mi terapia física. De todos modos, ya no había necesidad de apuntar a la cabeza, así que en cuanto comenzó el combate, ataqué a mi oponente con el hacha de doble filo. Aún no. Pero supongo que este tipo no quería perder contra un bárbaro. Mi oponente mostró su determinación de continuar el duelo con las manos desnudas incluso después de perder su espada. Y así, yo también tiré mi hacha, cargué contra él y le rompí la columna. El ganador es Bjornjandel de la casa del barón Marton. Fue una victoria sin sangre, pero la reacción del público no fue mala. ¡Uah! Aplastador de caballeros, pequeño Balkan, Bjorn, hijo de Yandel. Parecía que la visión de una persona siendo doblada por la mitad también era bastante estimulante para ellos. El varón no era muy diferente. En cuanto regresé a los barracones, me miró con los ojos muy abiertos. Ese combate. Hasta me puso la piel de gallina. ¿Lanzar a una persona al aire y atraparla con las rodillas? ¿Dónde aprendiste una habilidad así? Si tuviera que responder, diría que de una caricatura que vi hace mucho tiempo, aunque fue solo hoy que descubrí que era físicamente posible. Nada era realmente imposible para un bárbaro. Voy a tomar un pequeño descanso hasta el siguiente combate Oh, sí, con el permiso del varón, cerré los ojos. No porque tuviera sueño ni nada, solo queda uno más. Con la meta ya frente a mí, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las tan esperadas finales habían comenzado. Sir Albatros de la casa del conde Ferdale y Bjornjandel de la casa del barón Martoin, preséntense. Mi oponente era un caballero aprendiz bajo el mando del conde Ferdale, el anfitrión del banquete y quien me había invitado a participar en el torneo. No sabía qué consecuencias tendría que enfrentar después, pero no estaba muy preocupado por el duelo en sí. Al observar los combates anteriores, tenía una buena comprensión de mi oponente. Encantado, el gigantesco caballero que sostenía una enorme espada mandoble hizo una leve reverencia. Al verlo, esbozó una sonrisa. Creo que ya entiendo cómo es la personalidad del conde. Un caballero era diferente de un aventurero. Para ellos, una esencia no era más que una forma de mejorar su esgrima. Por lo tanto, la mayoría tendía a elegir esencias relacionadas con atributos físicos, pero la combinación de esencias variaba de casa en casa. Tras una investigación sistemática, determiné que algunas combinaciones efectivas eran estándar, pero cada individuo tenía su propio estilo. Guerrero orco, golem gigante y cíclope, ¿eh? Mi oponente era un típico caballero de fuerza.
Su constitución estaba más enfocada en la resistencia física que en la regeneración, probablemente diseñada bajo la suposición de que siempre habría un sacerdote cerca, y su gran fuerza muscular estaba acompañada por una armadura completa hecha de litinum, un material de segunda categoría. Era prácticamente un tanque andante. Se ha gastado una barbaridad en un simple caballero aprendiz. A medida que empezaba a hacerme una idea de los gustos del conde, una vez más me sorprendió su riqueza. Una esencia de séptimo rango y dos de sexto rango. Debió comprarlas en tubos de ensayo. Me pregunté cuánto habrían costado. Si sumas el equipo que lleva, está muy por encima del nivel de un aventurero del tercer piso. Por un momento, pensé que el conde quizá ni siquiera había considerado que yo tuviera posibilidades de ganar. Así de abrumadora era la diferencia. Los otros participantes eran en su mayoría de nivel 2 y, como mucho, tenían esencias de séptimo rango. ¿Dónde está tu equipo?, preguntó mi oponente mientras estábamos frente a frente justo antes de que comenzara el combate. Debía de estar confundido por verme en el escenario con nada más que un hacha, a diferencia de mis combates anteriores. Es incómodo, respondí con franqueza. No era para provocarlo, era la verdad. Botas de placas pesadas, un casco con demasiados adornos, un cinturón, hombreras, etc. Si no podía confiar en ello para protegerme, al menos no debía entorpecer mis movimientos. Ya veo. Bueno, con un equipo así, seguro que es difícil pelear como lo haces normalmente. Afortunadamente, no malinterpretó mis palabras, pero eso fue todo. Me preocupaba que esto terminara demasiado rápido, pero me alivia ver que te tomas en serio este combate. Esa expresión relajada y su forma de hablar mostraban una confianza total en que, hiciera lo que hiciera, él sería quien ganaría. No sentí la necesidad de alargar la conversación. Me alegra si mi oponente quería bajar la guardia, mejor para mí. Retiré mi arma, que había estado tocando la de mi adversario, y amplié la distancia entre nosotros. Él hizo lo mismo. Cuando la distancia fue de unos 15 metros, el árbitro levantó la bandera. Eso significaba que ya podíamos atacarnos. Adelante, mi rival adoptó una postura básica y agitó su espada. Con eso, fue como si pudiera ver en mi mente el escenario exacto que esperaba. Un salvaje con una fuerza abrumadora, suficiente para ganarse el nuevo título de aplastador de caballeros, y el verdadero caballero que luego aseguraba su victoria con sofisticación y elegancia. La multitud vitorearía y su maestro lo reconocería. Un futuro brillante se abriría ante él como un camino firme. Sonreí con desprecio. Podía notar lo fácil que había sido la vida de este bastardo. Mis teorías fueran correctas o no, cuando hay algo que quieres, tienes que ser más desesperado. Siempre debes pensar en cuánto mejor podrían haber ido las cosas cuando salen bien, pero también en lo contrario. Aún así, viendo lo descuidado que está siendo, fue una buena decisión ocultarlo hasta el final. Vela. Este torneo organizado por el conde marcó la primera vez que usaba esta combinación. Has lanzado gigantización. Tu nivel y tus atributos físicos aumentan en proporción a tu aumento de tamaño. Has usado estallido salvaje. Tu nivel de amenaza aumenta temporalmente x3, y tus atributos físicos aumentan en proporción a ese valor. Gigantización y estallido salvaje. Cuando estas dos habilidades se usan en conjunto, el nivel de amenaza del usuario se eleva enormemente. En proporción a eso, sus atributos físicos también aumentan de forma drástica. La desventaja era que estallido salvaje solo duraba 30 segundos. ¿Pero qué más daba? Al menos durante ese tiempo, podía experimentar lo que se sentía estar bajo drogas de máxima calidad. Pero no esperaba que fuera inútil. Me pregunté si esto era un efecto secundario del aumento excesivo del nivel de amenaza. Ya fuera por competitividad o cualquier otra cosa, el efecto del nivel de amenaza se aplicaba sin importar la personalidad del objetivo. Y en este caso, una abrumadora sensación de miedo envolvió a mi enemigo. Bang. 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 Incluso cuando hice un sonido como el de un gran monstruo y me lancé hacia adelante, el caballero se quedó inmóvil, aturdido. ¡Ah! Justo cuando bajé el hacha, la esquivó rodando por el suelo y comenzó a huir apresuradamente. Pero no podía correr para siempre en este escenario tan pequeño. Como si estuviéramos boxeando, lo acorralé hábilmente y extendí la mano para atraparlo. Ese fue el momento. F fuera de los límites. La ronda final se decidió sin un combate adecuado cuando ese bastardo salió completamente del escenario. Eso me lo pone más fácil, pero la reacción del público fue fría. Por suerte, no hubo críticas dirigidas hacia mí, pero el caballero que mostró un comportamiento deshonroso fue abucheado con dureza. No me di cuenta. Otra vez. Esta vez puedo pelear correctamente.
Al recobrar el sentido, el caballero volvió a subir al escenario, exigiendo una revancha al árbitro, pero ya era demasiado tarde. ¿Cuánto más piensas avergonzarme?, dijo el conde con frialdad. El caballero bajó la cabeza. El ganador es Bjorn, el de la casa del barón Martin. Rayos. Quizá no debería haber usado gigantización, pensé de repente. Conseguí una victoria fácil, pero incluso yo empezaba a sentirme incómodo. De alguna manera, parece que también he enfadado al conde. Esto eran malas noticias para mí, alguien que en realidad estaba más preocupado por las consecuencias que por ganar el torneo. Nunca pensé que mi truco de ocultar todo mi poder hasta el final para eliminar incluso la más mínima variable inesperada haría que surgiera esta otra variable en su lugar. Mierda, no sabía que iba a salir corriendo así. No intentará vengarse, ¿verdad? Estaba un poco preocupado por dentro, pero el conde subió al escenario él mismo y, riendo alegremente, presentó el premio, el collar y el trofeo. Jaja. La actuación de hoy me ha impresionado. Incapaz de alcanzar mi hombro, el conde me dio unas palmadas en el antebrazo. No podía saber si realmente no guardaba rencor o si solo estaba actuando. Mientras intentaba descifrarlo, el conde susurró algo para que solo yo pudiera oír. Te llamaré en privado cuando estés más preparado. ¿Llamarme? No necesitas conocer los detalles. Hasta entonces, ignora a los demás nobles. ¿Entiendes? No lo entendía, pero asentí porque era obvio que debía hacerlo. Mira esos ojos tan feroces, parecía que, si me negaba, pasaría algo malo. En fin, el largo banquete llegó oficialmente a su fin con la ceremonia. Hubo mucha gente que se quedó disfrutando hasta el amanecer, pero no el barón Martin. Estoy cansado. Regresemos de vuelta a la mansión con las mismas personas con las que viajé, recuperé todo mi equipo. También me pagaron por mi trabajo, tal como se había prometido. Hoy lo hiciste bien. Estoy seguro de que mi nombre y el tuyo serán el tema de conversación durante los próximos meses. Así que, si alguna vez tienes problemas, no dudes en acudir a mí aunque fuera una oferta vacía. El hecho de que la hiciera ya sugería que el varón me apreciaba bastante. Bueno, considerando todo lo que he hecho, seguro que está satisfecho. Ahora vete a casa. Yo también estoy cansado. He preparado un carruaje para ti, puedes usarlo para volver. Gracias. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando salí de la capital real de Carnón y regresé a mi alojamiento en Ravigion. Estaba física y mentalmente agotado por todo lo que había ocurrido ese día, pero, ¿empiezo ya? No me senté en la cama, sino en la mesa, y comencé mis cálculos finales. El costo del trabajo era 1.000.000 de piedras, como se prometió al inicio. 2 millones de piedras por entrar al torneo. 1.000.000 adicional por ganar. Una recompensa de 300.000 piedras por transferir el trofeo del campeonato al varón. Un total de 4,3 millones de piedras en efectivo. ¿Así se siente tener un cliente rico? Era difícil creer que esta enorme suma fuera el resultado de un solo día de trabajo. Y eso no era todo. Independientemente del nuevo apodo de aplastador de caballeros, no esperaba conseguir esto tan pronto. El No 7777, el collar de gapas. Ahora tenía en mis manos un objeto que, si tenías mala suerte, podrías no conseguir nunca ni siquiera en la segunda mitad del juego. Por supuesto, habría que gastar una enorme cantidad de dinero para desbloquear su elemento oculto, pero no se podía negar que era una adquisición increíblemente afortunada. Así que tomé una decisión una vez más. ¿Cuántos puntos de suerte he acumulado ya? A partir de ahora, tendría que tener cuidado incluso al respirar mal. A la mañana siguiente del banquete, al menos una pregunta quedó medio respondida. ¿A qué se refería con llamarme? En cuanto me desperté, comenzaron a llegar cartas sin parar. Todas eran enviadas por nobles preguntando si podía asistir a distintos banquetes. Como referencia, las cartas también incluían promesas de pago por asistir. Era una cantidad de dinero que casi me convencía de que podía dedicarme a esto el resto de mi vida. Así que a esto se refería el conde. Su afirmación de que me llamaría cuando estuviera listo seguía siendo ambigua, pero estaba seguro de que esto era lo que quería decir cuando me indicó que ignorara las invitaciones de los otros nobles. ¿Cuánto estoy perdiendo con esto? Así que respondí a todas las cartas con palabras de rechazo. Si simplemente las ignoraba, los orgullosos nobles podrían tomar represalias, pero si asistía a sus banquetes, también podría provocar la ira del conde. ¿Qué demonios está pensando el conde? Para ser honesto, era quien más me asustaba. Aunque todavía me trataba favorablemente, siempre eran tipos como él los que perdían la cabeza cuando las cosas salían mal.
El hecho de que sus intenciones no estuvieran claras me inquietaba. ¿Por qué alguien como el conde se interesaría en un simple aventurero bárbaro? La próxima vez que se abra la comunidad, debería investigar al conde. Con una nueva misión registrada en mi mente, terminé de prepararme rápidamente y me dirigí a la torre mágica. Este es el último mes de investigación. Mi promesa de 3 meses con Raven estaba llegando a su fin. Sin embargo, el propósito de la visita de hoy no tenía nada que ver con eso. Oh, ya estás aquí. Cuando llegué al laboratorio privado de Raven por la mañana, me saludó como una persona normal, a diferencia de lo habitual. Entonces, ¿dónde está el superior al que tengo que ayudar con la investigación hoy? Ah, bueno, Raven dudó. Por alguna razón, tuve un mal presentimiento. Y en ese momento, cuánto tiempo sin verte, como si hubiera estado esperando, un anciano de cabello blanco apareció detrás de la puerta. Era el maestro de la escuela Altemión, a quien yo llamaba viejo. Ah, incluso sin explicación, entendí la situación de inmediato. Pensé que dijiste que sería tu superior, lo siento. El maestro insistió, así que había sido él quien forzó este cambio. Miré de reojo al anciano, que rió con benevolencia. Jaja, no te pongas tan nervioso. No es un experimento tan grandioso, eso lo decidiré yo. Mientras me volvía hacia él en busca de una explicación, el anciano abrió la boca con un tono extrañamente ominoso. Es un experimento para comprobar si mi nueva herramienta mágica puede identificar a un espíritu maligno. Mierda. No puede ser. Capítulo 99. Rumores, 1. ¿Un objeto mágico que pudiera identificar el alma de un espíritu maligno? Hace un segundo, nunca habría esperado encontrarme en esta situación. Pero, sea lo que sea esto, no cambia nada. Descarté la idea de que fuera simple curiosidad académica por parte del viejo. ¿Podría ser que realmente supiera algo? ¿O de verdad era solo una coincidencia? Si no podía estar seguro, tendría que asumir lo peor. El viejo sospechaba de mí. Entonces, ¿qué debía hacer ahora? ¿Herramienta mágica? Fruncí el ceño al viejo como si las palabras herramienta mágica me molestaran más que espíritu maligno, y esa fuera la razón de mi breve silencio. ¿Es segura? Pregunté con duda. Yo era un bárbaro que no sabía nada de magia, y había visto incontables artefactos mágicos de aspecto extraño en el laboratorio de Raven. Esta debía ser la reacción correcta. Tras terminar mi breve evaluación, actué. Ahora era el turno del viejo. Me estudió con una expresión extraña, pero luego su rostro cambió mientras abría la boca. ¿No confías en mí? ¿En mí, el maestro de la escuela Altemión? Cuando lo miré como diciendo, ¿no es obvio? El viejo chasqueó la lengua. TSK, ¿por quién me tomas, amigo? No te preocupes. Ahora demostrará que la herramienta mágica es inofensiva para el cuerpo humano, ¿perdón? Yo. No es tan difícil, ¿verdad? Sí, bueno, si es solo para comprobar qué hechizos fueron lanzados sobre el objeto, entonces, ¿el maestro de su escuela un vínculo de 3 meses con un bárbaro? Como estaba claro que el hado priorizaría a Raven, me resultaba difícil creer en esa afirmación. No importaba qué excusas pusiera aquí, igual terminaría cayendo en su trampa. Mientras escuchaba a ambos hablar, me convencí. No sabía exactamente qué le había hecho sospechar, pero el viejo desconfiaba de mí. Por suerte, no parecía estar completamente seguro aún, a juzgar por cómo intentaba tantearme con una herramienta mágica inexistente. Sí, estoy seguro de que algo así no existe. Dejando a un lado mi ansiedad, analicé cuidadosamente la situación. ¿Una herramienta mágica capaz de identificar espíritus malignos? Nada parecido había existido en miles de años. Sin embargo, a medida que esta civilización seguía desarrollándose, no sería extraño que algún día se inventara algo así. Aún así, sería ridículo asumir que la primera persona en crearla sería este viejo. La escuela Altemión era una escuela ortodoxa de magos. En lugar de temas especializados como dimensiones y almas, su investigación se centraba principalmente en cosas como la creación de nuevos hechizos. ¿Por qué un mago así crearía un detector de espíritus malignos? Si algo así realmente existiera, habría hecho todo lo posible por engañarme para usarlo conmigo. No me habría tanteado de esta forma. Pronto llegué a una conclusión. No existía ningún detector de espíritus malignos. El viejo solo quería ver mi reacción. Entonces, ¿qué dices? Preguntó. ¿No es peligroso y no tomará mucho tiempo? ¿No tomará mucho tiempo? Debería tardar unos 5 minutos en ese caso. Bueno, acepté la oferta del viejo como si estuviera algo inquieto, pero sin objeciones mientras terminara rápido. Pero supongo que mi respuesta fue inesperada.
¿De verdad estás bien con eso? El viejo respondió con otra pregunta. Su reacción disipó los últimos restos de mi ansiedad. ¿Qué quiere decir? Pregunté con calma. ¿Bien con qué? ¿No te preocupaba que pudiera ser peligroso? Si lo es, ella dijo que lo comprobaría. Eso es cierto, pero, vamos. Ya estoy cansado por haberme levantado temprano. Quiero volver a casa y dormir. ¿Quién demonios se cree este viejo para meterse conmigo? Se ha ido. Bjorn había abandonado el laboratorio. Raven soltó un gran suspiro ante el murmullo de su maestro, que sonaba algo decepcionado. No entendía lo que acababa de pasar. ¿Una herramienta mágica para identificar espíritus malignos? Nunca había oído que su maestro investigara algo así. ¿Qué fue eso? Preguntó Raven. Al no obtener respuesta, insistió. No te quedes ahí sentado. ¿De verdad no vas a decirme nada? Siguiendo las instrucciones de su maestro, había tenido que demostrarle a Bjorn que el objeto mágico era seguro. No fue difícil, porque la herramienta mágica que su maestro había llamado detector de espíritus malignos en realidad no tenía ningún hechizo. Solo era una silla de aspecto extraño. No digas nada, solo síguele la corriente, le había ordenado. Así que, por insistencia de su maestro, se quedó callada, sin mencionar ese hecho a Bjorn. Y ahora era su turno de conocer la verdad. Por supuesto, tenía sus teorías. No era tan tonta. ¿De verdad pensaste que el señor Yandel era un espíritu maligno? ¿Por eso me interrogaste sobre lo que pasó en el laberinto? Su maestro no confirmó ni negó nada, pero a veces el silencio era la respuesta más reveladora de todas. Ah, entonces, ¿ya has dejado de sospechar? Sí, me equivoqué, no es que no entienda de dónde vienes, maestro. Después de todo, es un hombre extraño. Pero tengo una pregunta. Y realmente me gustaría que me respondieras, ¿cuál es? Preguntó su maestro con debilidad. ¿Por qué hiciste eso? Si sospechabas que era un espíritu maligno, podrías haber dejado que el Ministerio de Seguridad se encargara. Si hubiera hecho eso, habría muerto, murmuró en voz baja. ¿Perdón? ¿A qué se ref? Estoy cansado. Me retiraré ahora, así que por favor limpia esto pronto. Su maestro levantó su envejecido cuerpo de la silla y salió de la habitación con un cansancio inusual en su andar. Raven, ahora sola en su laboratorio, reflexionó sobre las palabras de su maestro. ¿Habría muerto? En otras palabras, eso también podría interpretarse como que su maestro necesitaba un espíritu maligno vivo por alguna razón. ¿Qué quiere el maestro? No podía deshacerse de su inquietud. Plaf. Al regresar a casa, me desplomé inmediatamente sobre la cama. Por alguna razón, sentía como si hubiera agotado toda mi energía esa mañana. Quería descansar, pero me tomé un tiempo para relajarme y reflexionar sobre lo que había pasado hoy. Eso realmente salió de la nada. No creo haber cometido ningún error. Mirándolo en retrospectiva, ninguno de los movimientos que hice fue malo. Asumí el peor escenario posible y, usando la información disponible, evité sacar conclusiones precipitadas. Gracias a eso, pude idear la mejor solución posible en ese momento. Por la expresión que puso al final, parece que el viejo ha descartado por completo sus sospechas. El incidente fue inesperado, pero se manejó bien. Sin embargo, hubo algo que no me quedó del todo claro. Una vez que lo convencí de que no era un espíritu maligno, el viejo parecía casi decepcionado. ¿Por qué? Bueno, eso no es asunto mío. Después de pensarlo un rato, despejé mi mente. Era una pregunta imposible de responder, y decidí que, fuera cual fuera la razón, no tenía un impacto directo en mi seguridad. Aún así, me siento algo aliviado. Vaya desastre a primera hora de la mañana. Pero, paradójicamente, este incidente me dio una extraña sensación de alivio. Debe haber compensado parte de esa suerte que últimamente se me estaba acumulando hasta el techo. Bjorn. Despierta. Ya es pleno día, ¿cuánto más vas a dormir? ¿Me dormí en algún momento? Cuando abrí los ojos, Misa estaba sacudiendo mi cuerpo. No dormí con la puerta abierta, así que debió entrar con la llave de repuesto que le di. Te la di para que la usaras en caso de emergencia. Misa, ¿qué haces aquí? Te dije que hoy iba a la torre mágica, llegaste tarde anoche. Iba a despertarte si dormías demasiado. Bueno, en ese caso, tendré que considerar quitarle la llave en algún momento. Ah, pero ¿cómo supiste que regresé tarde ayer? No me digas que estabas esperándome, prometiste contarme todo cuando volvieras. Además, no esperé mucho, así que no te preocupes, puede decir eso, pero estaba claro que se quedó despierta hasta tarde esperándome. Tenía tanta curiosidad por lo que pasó en el banquete. Bueno, entonces cuéntame. ¿Qué pasó?
Ante la insistencia de Misa, le relaté lentamente lo ocurrido ayer. Cómo vestí el equipo de bárbaro preparado por el mayordomo, cómo lideré la caravana hacia el banquete, la comida que probé allí e incluso el torneo que terminé ganando. ¿De verdad ganaste? ¿Contra todos esos caballeros? Eran caballeros aprendices, no caballeros, siguen siendo caballeros. Eso es increíble. No tanto. Excepto el tipo al que enfrenté en la final, Misa habría derrotado fácilmente a los demás. Su combate cuerpo a cuerpo no es ninguna broma. Olvida eso. Escribe esto, en fin. Tras explicar brevemente lo sucedido, empecé a redactar cartas con Misa. Eran respuestas que iba a enviar a los nobles. Había escrito muchas por la mañana, pero al despertarme vi que se habían acumulado otra vez. Bjorn, ¿de verdad está bien enviar cosas así? Son nobles. Esto podría traernos problemas después. Está bien, bueno, si tú lo dices. A pesar de la expresión preocupada en su rostro, Misa escribió lo que le dicté. Te digo que no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué más se puede esperar de una carta de un bárbaro? Recibir una respuesta ya era un milagro. No puedo ir. Estoy ocupado. Así que busca a otro bárbaro. Bjorn, hijo de Yandel. Sí, eso era lo suficientemente delicado. Estar en la casa de un aristócrata, un lugar espacioso y brillante donde deliciosos aromas flotaban por cada rincón, era como estar en otro mundo, desde la ropa de la gente hasta su forma de hablar y el sonido de la música. Por fin entiendo las palabras del jefe. El mundo es realmente un lugar enorme. Allí solo había tambores. ¿Qué estás haciendo? Ven por aquí. De acuerdo. Un bárbaro que se había convertido en adulto hacía un mes, Dukat, hijo de Carpen, siguió a su cliente hacia el centro del banquete. TSK, ¿qué es esa forma de caminar? Camina con más confianza. Eso era un poco injusto. No parecía saber qué significaba caminar con confianza, y el equipo que llevaba era innecesariamente voluminoso e incómodo. Estaría más cómodo desnudo. Aunque quería expresar su descontento, Dukat mantuvo la boca cerrada al recordar una conversación anterior con su anfitrión. Ese hombre llevaba uno aún más grande sin problemas. Unos días antes, tras seguir a un hombre que le había prometido una gran suma de dinero, Dukat recibió varias lecciones, principalmente sobre cómo comportarse en un banquete. Al principio, se había enfadado. ¿Me están exigiendo cosas absurdas porque soy un bárbaro? Se preguntó si lo estaban menospreciando. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es para que sigas diciéndome que haga estas cosas extrañas? Estoy hablando de pequeño Balkan, Bjorn, hijo de Yandel. Después de conocer la identidad del hombre al que se referían, Dukat no tuvo más opción que soportar todas las exigencias. Bjorn, hijo de Yandel, era un guerrero entre guerreros que había derrotado a todos los caballeros en un banquete lleno de nobles e incluso había obtenido el impresionante título de aplastador de caballeros. ¿No soy lo suficientemente bueno para ser como él? Tras escuchar esa historia, Dukat se propuso dar una gran actuación en este banquete. No podía haber ningún fallo en las acciones de un guerrero tan elogiado por el jefe. Si hay algo mal aquí, soy yo. Decidió comportarse como un guerrero, pero no era tan fácil como pensaba. En medio de esos elegantes y nobles aristócratas, tan distintos de él, no podía evitar sentirse pequeño. Esto está delicioso. Más alto. Ese hombre no era tan tímido. Era vergonzoso, para ser honesto. Podría ser un bárbaro, pero ¿por qué alguien empezaría a gritar delante de otro solo porque la comida estaba rica? Bueno, siendo justos, si estuviera solo, habría gritado varias veces. No solo comas la carne, mastica también los huesos. Ahora le dolían los dientes. ¿Quieres una servilleta? ¿Para qué la necesitas? La mano con la que sostenía la comida estaba pegajosa. ¿Por qué te estás quitando el casco otra vez? Le dolía el cuello y sentía los hombros pesados. Sin embargo, pronto tendría que entrar en un torneo compuesto solo por participantes bárbaros. ¿Sería capaz de pelear correctamente? El simple hecho de preocuparse por eso lo hacía sentirse patético. A diferencia de ese hombre, su oponente ni siquiera era un caballero. Dicen que si sigues a un trasgo Troya, acabarás con la cabeza aplastada. Tras su ceremonia de mayoría de edad, Dukat entró en la ciudad con la aspiración, que le hacía latir el corazón, de convertirse algún día en un guerrero famoso. Sin embargo, las limitaciones de la realidad resultaron ser muy distintas de lo que esperaba. Menos de un mes después, estaba enfrentándose a todas sus carencias. ¿Por qué no puedes hacer eso? Dukat finalmente dijo las palabras que había estado guardando toda la noche.
Yo, soy un guerrero ordinario. Gritar cuando quieras, romper lo que quieras, comportarte como te plazca sin importar quién esté a tu lado, eso era para los verdaderamente poderosos, un derecho concedido solo a los verdaderos guerreros con confianza en sí mismos. No puedo hacer eso, por favor, no me compares más con él. Bjorn, hijo de Yandel, es un gran guerrero que no puede compararse con alguien como yo. Supongo que era un caso especial. Ante la confesión de Dukat, el noble suspiró y miró al vacío con ojos llenos de deseo. No, quizá no era el único. Ya veo. Tiene que ser él. Bueno, ¿cómo podría un bárbaro tan salvaje ser lo normal? Pensé que todos los bárbaros eran como él, son más normales de lo que creía. Escuchando con atención, parecía que palabras similares a estas surgían por todo el salón del banquete. Tu reputación ha aumentado más 10. Tu reputación ha aumentado más 10. Capítulo 100. Rumores. 2. En nuestra reunión habitual del día siguiente, todo el grupo se reunió en una taberna por primera vez en un tiempo. No era la taberna a la que solíamos ir, porque el enano se opuso con firmeza. Vamos a otro sitio. Ese lugar está lleno de mala suerte. Debía sentirse incómodo después de que Dwalkie fuera arrestado de repente por los Mothlan en ese lugar. Misa y Rodmiller también estuvieron de acuerdo, ya que los aventureros eran bastante supersticiosos. Bueno, no es que no lo entienda. Considerando que el trabajo en el que estábamos podía ser mortal sin algo de suerte, este tipo de reacción sensible no era extraño. Aún así, ¿no es un poco exagerado? Suspiré. No me importaba ir a otra taberna. Era un poco molesto, pero no era como si esa decisión afectara nuestras vidas, a diferencia de la bomba que el enano acababa de soltar. ¿Por qué no dices nada? Al verme suspirar, Ikurode empezó a inquietarse, observando mi reacción. Supongo que eso demostraba que al menos le quedaba algo de conciencia. Espera. Estoy pensando. Un pesado silencio cayó sobre la reunión. Organicé mis pensamientos en silencio. Para resumir, ustedes no van a participar en la expedición de este mes. Quedaban 10 días para que se abriera el laberinto, y en la última reunión antes de que eso ocurriera, que normalmente era solo una formalidad para ultimar planes, Ikurode declaró que no participaría en la incursión de este mes, y que no estaba solo. De forma que indicaba que ya lo habían discutido previamente. Rodmiller y Dwalkie expresaron que opinaban lo mismo. Ejem. Dicen que cuando hay humo, hay fuego. Como esta es una situación grave, decidí que lo correcto era tomarme un descanso de aproximadamente un mes y ver cómo se desarrolla todo. ¿Era esto un boicot colectivo? 3 de los 5 miembros del grupo decían que no irían. La razón era simple. Los rumores de que pronto habría un colapso dimensional se habían extendido tanto que debieron ponerlos nerviosos. Así es como funciona la mente humana. Incluso si, mediante razonamiento lógico, deduces que algo no ocurrirá, es fácil dejarse llevar por la multitud. Todos mis antiguos compañeros dijeron que no irán esta vez. ¿No sería mejor que tú también descansaras? No es como si tuvieras que preocuparte por los impuestos del próximo año. Si el colapso ocurre de verdad, eso será el fin. Al principio lo mencionaron con cautela, pero ahora incluso estaban preocupados por mi seguridad. Misa me preguntó con cuidado qué pensaba. Bjorn, ¿qué vas a hacer? Para ser honesto, no habría sido difícil convencerlos de lo contrario. Podría haber soltado parte de la información que obtuve de los cazafantasmas y, con tiempo y algo de persuasión, estos tipos cambiarían de opinión. Pero no es necesario. Pensándolo bien, esto no estaba tan mal, ya que habían pasado 3 meses desde mi visita a la Ciudadela Sangrienta. Es mejor así. Tarde o temprano iba a inventar una excusa para entrar al laberinto por separado. Al comienzo del juego, la regla general era completar la grieta del primer piso cada vez que aparecía. Si eso es lo que piensan, no puedo hacer nada. Entonces Misa y yo iremos solos esta vez, ¿eh? ¿Y yo también? ¿Entonces pensabas hacerme ir solo? No, pero, ¿cómo que no? Claramente no quiere. Si estás tan preocupada, entonces yo solo, tú, bárbaro. ¿No podrías al menos preguntarme bien? Y hacerlo con amabilidad por una vez. ¿Con amabilidad? ¿Te gustaría venir conmigo? TSK, ¿crees que te dejaría ir solo? Bueno, no entendí muy bien qué quería. Entonces, bien, y así quedó decidido. Esta vez, iba a entrar en una grieta. Extra. Casualmente, al día siguiente de que Ikurode anunciara su ausencia, aparecieron avisos por toda la ciudad. Era un documento oficial distribuido por la familia real que afirmaba que los rumores sobre el colapso dimensional eran infundados. Realmente resultó tal como dijo.
Incluso se mencionaba a la escuela Tarutein en el documento oficial, explicando que, cegados por la investigación que querían realizar, difundieron rumores intencionalmente. Me sorprendió un poco. Puede que gastara 40.000 GP por la información, pero no esperaba que fuera tan precisa. Jajaja. Bjorn. ¿Lo viste? En fin, cuando llegó la tarde, Ikurot vino a buscarme. Con una expresión feliz, retiró su declaración del día anterior y dijo que ahora sí podía entrar al laberinto. Pero, yo ya había decidido en qué grieta iba a entrar. ¿Qué? ¿Quieres ir juntos? Ya acepté un encargo, así que no puedo. ¿Un encargo? Recité la respuesta que había preparado por si acaso, explicando que, como Misa y yo obviamente no ganaríamos mucho siendo solo dos, acepté un encargo. El trabajo consistía en escoltar a alguien a través del laberinto, así que tenía que permanecer junto a mi cliente hasta regresar a la ciudad. ¿Es posible cancelarlo? Ya recibí un adelanto, ¿y quieres que rompa el contrato? No, pero, era una respuesta perfecta, sin espacio para negociar. El enano no tuvo más opción que bajar los hombros y marcharse. ¿Qué podía decir? Al final, la razón por la que esto estaba pasando era porque él mismo había dicho que no iría. Bueno, viéndolo así, me siento un poco mal por él, aún así, aunque no fuera esta vez, tarde o temprano habría inventado una excusa para ir solo con Misa. No era como si los 5 pudiéramos entrar juntos en una grieta. Además de repartir menos botín, también aumentaban los riesgos. Esta es la decisión correcta. Aparté mis dudas. A diferencia de Misa, con quien había construido una relación de confianza más allá de simples compañeros, sería una tontería revelar el secreto a los otros 3. Cuando la puerta se cerró tras Ikurot, Misa vino corriendo. ¿Una misión de escolta? ¿Cuándo conseguiste eso? No te preocupes. ¿Es solo una excusa? Misa inclinó la cabeza, confundida. Le dije la verdad. Que en nuestro próximo viaje entraríamos en una grieta, y que existía un método para abrirlas que la gente común desconocía. ¿También aprendiste eso en la biblioteca? Bueno, algo así bueno, pero ¿por qué se lo ocultaste a Ikurot? ¿No sería mejor ir juntos? La pregunta sonó demasiado inocente. Sonreí con ironía. Misa, ¿le has contado a alguien sobre el contrato con la bestia espiritual que hiciste con el anillo del espíritu de escarcha? No. ¿De verdad? ¿A nadie? Tú me dijiste que lo mantuviera en secreto, así es, dije asintiendo. ¿Pero qué crees que habría pasado si hubiera sido Ikurot? Si le hubiera pedido que hiciera lo mismo, ¿crees que lo habría mantenido en secreto? Misa lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. ¿No sería raro que Ikurot se lo contara a todos después de unas cuantas copas y Dwalkie o Rodmiller? Bueno, creo que Dwalkie cometería un error incluso estando sobrio, y Rodmiller, no lo sé, todos veían las cosas de la misma manera. Para mi sorpresa, la predicción de Misa coincidía casi exactamente con lo que yo mismo pensaba, excepto en el caso de Rodmiller. En realidad, ese hombre es el más fácil de leer. Rodmiller lo habría mantenido en secreto, pero habría empezado a preguntarse cómo sabía yo ese tipo de información y habría sospechado. Oh. Por eso lo mantuviste en secreto. En ese punto, Misa parecía haber entendido lo que intentaba decir. Pero surgió otra pregunta. Entonces, ¿y yo? ¿Por qué me lo estás contando? Había varias razones para eso. Misa era sorprendentemente responsable y sabía guardar silencio. Sin embargo, también era mala mintiendo por naturaleza. Eso significaba que podía comprobar en tiempo real si el secreto se había filtrado simplemente preguntándole, como ahora. Aún así, esta vez bastaba con una explicación simple, porque yo era un bárbaro. ¿Eres alguien en quien puedo confiar? Misa dio un pequeño hipo. Quedaban 8 días para que se abriera el laberinto. Una vez más, el tiempo pasó rápido mientras tachaba cosas de mi lista. Para resumir brevemente, día 1. Como nuestro destino era una grieta, había bastantes cosas que preparar. Primero, el equipo. ¿Otra vez comprando equipo? No comprando, encantando. Añadí propiedades a mi maza y a las espadas gemelas de Misa. La energía de rayo ha llenado tu arma. Parte del daño infligido por tu arma ahora se convertirá en daño de rayo. El costo total fue de 600.000 piedras. Era un encantamiento temporal que solo duraba 30 días, pero como los dos íbamos a intentar completar una grieta, una inversión así valía la pena. Si ya lo ibas a hacer, ¿no deberías haberlo hecho permanente? Entonces habría sido 20 veces más caro. También compré algunos consumibles con atributo de rayo, como hierbas trueno y pergaminos de rayo.
En total costaron 300.000 piedras, pero como no eran productos muy demandados, tuve que recorrer varios lugares para conseguirlos. ¿De verdad estás comprando algo tan caro? ¿Tienes una mochila expandible? ¿Para qué necesitas eso? Es un consumible. Algo que desaparece después de usarlo. Por último, tras pensarlo mucho, también compré una botella de la poción de mayor calidad del mercado. El precio fue de 1,03 millones de piedras. Sin embargo, no la compré exactamente para la grieta. Era algo que llevaba tiempo queriendo tener y simplemente aproveché ahora para adquirirlo. Para un aventurero sin sacerdote, una poción de alto nivel es lo mismo que una vida extra. Si alguna vez estoy en una situación en la que necesite usarla, no pensaré que fue dinero desperdiciado. Eso es verdad, como los dos estamos pagando, no es tanta carga. Cabe mencionar que casi los 2 millones de piedras que había gastado hasta ese momento provenían de la cuenta compartida. Entonces, ¿ya terminamos de gastar dinero? Tú sí. Día 2. Fui a la Tierra Sagrada temprano por la mañana. El jefe me recibió también esta vez. Bjorn, hijo de Yandel. Escuché los rumores. Estoy tan orgulloso. Dicen que tu nuevo apodo es aplastador de caballeros. A diferencia de la última vez, cuando solo pasó brevemente, el jefe pasó mucho tiempo elogiándome. Al parecer, los rumores sobre mí ya se habían extendido por la Tierra Sagrada y estaban causando furor entre los jóvenes guerreros. De todos modos, esta conversación era una pérdida de tiempo para mí, así que respondí vagamente y me dirigí a la tienda del chamán. Jeje, guerrero, eres ingenioso, ganar tanto dinero en solo 2 meses. Pagué la enorme suma de 4 millones de piedras para activar la cuarta etapa de la marca de inmortalidad. Has activado marca de inmortalidad. Etapa 4. Tu voluntad y poder del alma han aumentado. Tu estadística de espíritu ha aumentado en más 30. Tu estadística de habilidad especial ha aumentado en más 10. Todo el dinero que había ganado al involucrarme con el varón se había esfumado, pero aún así valía la pena. Además de la voluntad, que daba un gran bono contra magia psicológica o estados alterados, prácticamente no había forma de aumentar el poder del alma que funcionaba como el MP en este juego más allá de subir de nivel y algunas esencias específicas. Día 3. Tras regresar al alojamiento medio muerto, experimenté con el cambio en mi MP en cuanto desperté. La duración de gigantización había aumentado 1,5 veces. ¿Por qué estás despierto tan temprano? Ve a lavarte. Vamos a comer. Después llegó misa, así que tuvimos un desayuno sencillo, algo que se había vuelto rutina. ¿Vas a la biblioteca? ¿Puedo ir contigo? ¿Tú? ¿Qué es esa cara? A veces también quiero leer un libro. Después de comer, fui a la biblioteca con misa. Parsitiev, ¿por qué Ragna estaba usando el hechizo básico de reconocimiento de libros y no el especial? Como me pareció extraño, pregunté, pero la respuesta fue aún más rara. Al parecer, como se hacía en secreto, no podía usarlo frente a otra persona. Bueno, si es así, ¿no deberías hablar más bajo al explicarlo? Eso también es cierto. Señorita Karlstein, ¿verdad? Por favor, olvide lo que acaba de oír. ¿Qué demonios? No quería pensar más en eso, así que simplemente me puse a leer con misa. Día 4. Visité la Torre Mágica y ayudé a Raven con su investigación. Era mi último día, ya que había cumplido mi cuota. A partir de ahora, ya no tenía que ir cada semana. Buen trabajo, gracias por notarlo. En fin, no te mueras. Como nuestra relación era profesional, la despedida fue breve. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaba, Raven no me quitó el pase de la Torre Mágica. Puedes venir si pasa algo. Ah, pero eso no significa que puedas molestarme viniendo sin razón, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Como parece que te metes en situaciones extrañas bastante a menudo, seguro me dará curiosidad saber qué haces. De acuerdo. Me encontré con el viejo al salir, pero mostró sorprendentemente poco interés en mí. No era enojo ni decepción, sino una indiferencia absoluta. Entonces me di cuenta de que probablemente me había sospechado como espíritu maligno desde el primer momento en que nos conocimos. Por eso había fingido ser amable en aquel entonces. Día 5, 6 y 7. El tiempo avanzó como siempre. Desayunaba con misa por la mañana, entrenábamos durante el día y por la noche iba a la biblioteca a leer. Así pasaron los días. Todos, atrás. Finalmente, el momento esperado había llegado. Shaya. En la plaza dimensional, llena de aventureros, una luz deslumbrante comenzó a brotar desde el centro. Bjorn, hijo de Yandel. Gracias por tu consejo hoy. Entraré primero. Vela hará.
En cuanto la ciudad y el laberinto se conectaron, un grupo de bárbaros cercanos se lanzó al portal. Hasta sabían dar las gracias. ¿Por qué los bárbaros éramos tan educados? Ja ja ja. Tienen mucha suerte de tener un buen veterano como tú. Solo señalé el camino. No seas modesto. A mi lado estaban Ikurot, Rodmiller y Rualkie. Al parecer, decidieron que no querían pasar un mes entero sin hacer nada. Tengan cuidado. Si alguien es amable con ustedes, sospechen siempre, aconsejé. Ja ja ja. ¿Crees que soy como esos bárbaros jóvenes? En realidad, sí. Pero confiaba en que Rodmiller los controlaría. Como solo estarían en el segundo piso esta vez, no debería ser peligroso incluso siendo 3. Entonces deberíamos entrar pronto. ¿No van a entrar ustedes? Ah, nuestro cliente aún no ha llegado, ya veo. Entonces mañana no, nos vemos luego. Tras despedirnos brevemente, los 3 entraron al laberinto primero. Yo me quedé observando cómo la gente salía poco a poco de la plaza. Bjorn, ¿no vamos a entrar? Preguntó Misa con curiosidad. Espera, ¿Hasta cuándo? Ah, novata, si te digo que esperes, espera. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. Así es como multiplicas tu XP, Bjorn Yang el nivel 4, nuevo más 1, físico. 330 espíritu. 154, 30, habilidad especial. 128, nuevo más 13, nivel de objeto. 828 poder de combate general. 865, nuevo más 43, esencias adquiridas. Golem de cadáver, rango 7 / vampiro, guardián, rango 5 / héroe orco, rango 5.